Volvemos con el último panel de la tarde y ahora voy a hablar en inglés porque tenemos dos oradores extranjeros que nos van a presentar un tema súper interesante, como les decía recién, Wi-Fi del futuro. Paso a inglés para presentarlos. Les quiero presentar a Michael Kramer, que he's responsible for European Spectrum Strategy of Intel Corporation, and Hassan Yahobi, I hope I pronounced. Responsable de la estrategia de Intel, y Hassan Yahobi es arquitecto líder de sistemas inalámbricos de la empresa Intel. Bienvenidos a la Escuela de Gobernanza de Internet. Hassan, ¿estás ahí? ¿Me escuchas bien? Muy bien, te escucho. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias. Esta es su escuela, es de Gobernanza de Internet, pero el primer día, son 5 días de entrenamiento. El primer día o la primera jornada se dedica a la infraestructura y Carlos Rebelión de Colombia, que es de la misma organización, sugirió que sería una breve reseña para la escuela si ustedes hablan del Wi-Fi del futuro. Hay un chiste que siempre hacemos donde antes íbamos a una casa y pedíamos un vaso de agua y ahora pedimos la contraseña de Wi-Fi cuando llegamos a la casa. Entonces, es tanto primordial como el agua. Si hablamos con mis chicos, tal vez no tengo comida, pero tengo internet, tengo Wi-Fi y estoy bien. Entonces, el Wi-Fi del futuro surge en todos los temas de infraestructura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos traducción simultánea al español. Entonces podemos seguirlo en inglés y en español con la traducción simultánea de los dos intérpretes. No sé si quiere compartir su pantalla, Hassan, para poder compartir el PowerPoint. Y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por escuchar. Voy a empezar primero, ¿no? Como primer orador, antes que Michael. Sí. ¿Me pueden escuchar? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ahí vemos la pantalla seguramente. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por darme la oportunidad de hablar. Me llamo Hassan Yahobi, soy de Intel. Voy a hablar de estándares de Wi-Fi y de tecnología. Vamos a presentarles una actualización de lo que es la tecnología de los estándares de Wi-Fi. Seguramente puedan empezar con una información que sea una reseña general. Las cosas, fíjense que han cambiado por la pandemia, por el coronavirus, ¿no? Desde principios del 2020 hubo un aumento en el tráfico de Internet de un 38% y un 80% de este aumento se dio para videos, medios o redes sociales y para juegos. Y vimos también un gran aumento entre un 2 y un 25%, o no, 25 veces se aumentó la plataforma, el tráfico de la plataforma en videoconferencias. En Estados Unidos, un 84% de las empresas planean mejorar la capacidad del Wi-Fi. Disculpen un segundo, ¿me pueden escuchar? Bien, y me pueden escuchar. Perfecto. Un 84% de las empresas, como les decía, quieren mejorar su capacidad de Wi-Fi bajo la ley estadounidense y 30.000 millones de dólares de inversión para facilitar la tecnología para manejar la situación que tenemos hoy en día. La ley de asistencia libre de protección económica contra el coronavirus. El tráfico de Internet en el 2022 dice que el Wi-Fi va a representar un 51% del tráfico de IP y las expectativas para descargar datos móviles en el Wi-Fi más o menos representará un 59% en el 2022. Para tocar de cerca este crecimiento, la industria del Wi-Fi tiene un plan
vamos a plantearlos hoy, que es el Wi-Fi 6, 6E para el 2021 y luego lo que esperamos para el 7, lo que apuntamos en el 2024 con Wi-Fi 7, ¿no? Próxima transparencia. Y acá tenemos mayor información acerca del offload traffic, redes celulares que empiezan desde 2G, hoy tenemos 4G y estamos implementando 5G. La participación de mercado del tráfico de Wi-Fi en el descarga o la descarga de móviles empezó a aumentar, empezó con 2G, con un 30%, hoy para el 4G un 59% del tráfico de móviles va a estar descargado a través de una red de Wi-Fi y para 5G me parece que esperan un 71% de descarga, ¿no? Vamos a plantearles algo acerca de la industria de Wi-Fi y el ecosistema de tecnología de la misma. El ecosistema principalmente de Wi-Fi está abordado como la IEE 802.11 y la Alianza de Wi-Fi, el Wi-Fi Alianza, donde este grupo de trabajo es responsable como para desarrollar la capa, las estandarizaciones, la capa física y la normalización. Seguramente vieron lo que era el estándar de 11, donde estamos trabajando hoy en tecnologías nuevas con esos estándares que se ven en pantalla para completarse pronto. Está trabajando tampoco en la próxima generación que vamos a hablar más tarde en las siguientes transparencias. También han desarrollado una tecnología nueva y están trabajando en 11Y y todavía tenemos otras adopciones, 11AC también, donde están tocando todos estos aspectos que están desarrollando en la IEE. Y por el lado de la alianza de Wi-Fi, estamos teniendo la certificación de la industria, compliance y regulaciones en espectro. Para mejor entender el mapeo, donde tenemos 11N, que se está certificando bajo lo que es Wi-Fi Certified 4, 11AC, que está implementando con el Wi-Fi Certified 5, el 11AX ya empezó la certificación con el Wi-Fi Certified 6 y en el futuro 11B apunta a la certificación número 7. Además de esto, Wi-Fi Alliance está desarrollando nuevas especificaciones y certificaciones que están por encima del FIMAC como para mejorar la seguridad y el acceso a la red. Y Wi-Fi Alliance también está muy activo en las actividades de marketing, en las actividades regulatorias para lo que es todo el Wi-Fi a nivel global. Luego vamos a hablar más acerca del espectro y en las próximas transparencias se va a explicar seguramente a través de Michael. Un poco más de información acerca del Wi-Fi 4, lo que tuvimos y dónde estamos parados hoy en Wi-Fi 4, basándonos en 11N. Fue lanzado en el 2007, donde pudimos manejar 600 megabits por segundo. La tecnología fue capaz de manejar un canal de estos megahertz y la modulación y el coding era de 64. Wi-Fi 4 estaba con estos gigahertz de 2.4 y de 3 y se avanzaban en 11N. Para Wi-Fi 5, obviamente la certificación se basa en la triple IE y es 11EC, donde estamos haciendo mejoras, entrada múltiple de salida múltiple masivo, donde facilitamos
los canales de 160 MHz y podemos hacer una modulación máxima de 256 RAMs. El índice de datos máximo que sacamos del 5 es de 70 gigabits por segundo y la primera certificación fue lanzada en junio del 2030, disculpen. Hoy nos concentramos en Wi-Fi 6 con el 11E y el N. Básicamente se basa en Wi-Fi EX, triple band o banda triple. Hablamos de 6 GHz. Y luego lo vamos a plantear en futuras transparencias y básicamente estamos facilitando OFDM y también un tiempo de espera target para reducir el uso de la potencia que se emplea y mejorar la seguridad a un índice al que apuntamos que es similar al de Wi-Fi 5, ¿no? Que es 9.6 por segundo y la certificación se lanzó el año pasado. Es una extensión de Wi-Fi 6 con una estandarización agregada y se va a lanzar en el 2021. Tenemos más información acá acerca de la penetración de mercado de Wi-Fi. En la izquierda, por ejemplo, van a ver los envíos de los chips. Más o menos hay 3,1. Esto se remonta al año 2018. En el 2018, de hecho, se estimó que 3,1 trillones de chips se enviaron en un solo año. Esto aumenta. Como pueden ver a la izquierda, el número total de envíos se aumentó a 5 trillones por año. Y de esto, 2,5 trillones en el 2024 van a ser de Wi-Fi 6, que es la estimación que tenemos. Bajo el valor económico de Wi-Fi tenemos algo de información en la derecha, basando en el análisis que hizo de Wi-Fi Alliance. El valor estimado de Wi-Fi en el 2017 era de 2 trillones de dólares y ahora se espera tener un valor económico de 3,5 trillones de dólares en el año 2023. Obviamente, si tenemos datos agregados de otros países, vamos a poder hacer un análisis mayor. Y cuando vemos esta presentación de Wi-Fi 6, lo que presenta, bueno, acá tenemos un diferente aspecto que Wi-Fi 6 quiere abordar, con diferentes mejoras, con experiencia del usuario, mejor índice de datos, pico, costo, eficiencia de espectro, eficiencia de la red, densidad de conexión, latencia y otros elementos. El avance o el progreso que tenemos sobre Wi-Fi 6, ya que hablamos de 6E y luego vamos a hablar de las características detalladas, es la adición de los 6 o 7 GHz en el espectro, mayor capacidad en el índice de datos, conectividad determinística y la introducción de 11AY y también una mejora de la locación de 11AZ, que son áreas que complementan lo que es el Wi-Fi 6, básicamente para el futuro muy cercano. También podemos saltearnos esto porque en realidad tengo información que también se repite en la próxima y en detalle. Acá tenemos mayor información sobre la parte técnica. Como ya les mencionamos, tenemos la configuración de MIMO que se ve mejorada, donde tenemos 8x8 para Wi-Fi 6, donde facilitamos OFDMA para la red en términos generales, en su utilización de espectro, beamforming para reducir la interferencia
y para tener una mejor eficiencia del espectro. El target wake time para reducir el consumo de energía de los dispositivos y para que estén más listos para otros usos como IoT. Luego tenemos el 1024 QAM para los índices pico y luego la función de BSC Coloring, que es una de las mejores características como para óptimamente manejar o administrar el acceso a la red y para diferenciarse en diferentes BSS, como el OverCS de superposición, donde se puede reusar y mejora la eficiencia del espectro en términos generales. En la próxima transparencia, vamos a ver si tenemos más datos. Vamos a saltearnos a un par y vamos a hablar del BSS Coloring después. Tengo esta transparencia porque ya cubrimos los aspectos principales, algunos números, que les van a dar una noción mejor de cómo el Wi-Fi 6 puede llegar a mejorar la experiencia del usuario para la empresa y para las pymes. Es 4 veces más grande en escalabilidad con la introducción de la OFDMA. Tiene 3 bases o 3 veces más rápido en performance, con un 75% de mejora en la baja latencia, en la responsividad, felicitando lo que es la OFDMA con la característica o la función de BTS Coloring. Acá tengo una comparación técnica. La parte superior tengo que mostrarles cómo el Wi-Fi 6 utiliza un tráfico para que esté controlado. Es schedule based, es un sistema basado en un cronograma donde se mejora la eficiencia por el scheduling y en la modelación de QAM tenemos una mejora hasta 11AC o 11AZ, donde en términos eficientes se mejora la configuración de 800 a 867. En el canal de 80 MHz a una configuración de 2.4 gigabits para lo que son el canal de 160 MHz. Y la transición de la introducción de OFMDA, que le permite a la tecnología soportar subcanales más chicos con un ancho de banda dividido basando en las necesidades de distintas aplicaciones y casos, y en términos generales una mayor eficiencia de OFDMA en términos generales para la tecnología que emplea esta tecnología con función. Luego BTS Coloring, que es otro elemento u otra función que la vamos a cubrir en las próximas transparencias. Sí, acá. Acá tenemos una transparencia que dice cómo facilita esto el BCS. Antes teníamos un bloque de 7 clusters, un diseño celular que mostraba el planeamiento de frecuencias para el clúster. Y uno ve para la celda 4, acá queda claro su uso. Entonces, obviamente, ya no podemos esperar el tipo de interferencia. Y por el lado derecho, tenemos el mismo planeamiento de frecuencias, pero cuando tenemos la función habilitada de BSC Coloring, efectivamente se puede aumentar la frecuencia como lo de distancia de reuso y la eficiencia de utilización de frecuencias. Con BSS Coloring lo que es posible es que el sistema efectivamente puede llegar a diferenciar entre la transmisión
con un auto BCS y la transmisión que proviene de BCS superpuestos. Y esta diferenciación ayuda a optimizar el acceso al canal y también a su vez mejora la latencia que viene con ese acceso al canal. En esta transparencia tenemos más información técnica. Tenemos WPA2, que es seguridad, soportada hasta 11AC, y ahora para el Wi-Fi 6 tenemos WPA3, que supera algunas deficiencias que tenía, como el riesgo de atacar una red, como la encripción de AES, que se aumentó. Para WPA tenemos una encripción de 128 que ya está incluida y se supera 200 o llega a una encripción AES de 192 bits. Y también tenemos la función de forward secrecy, que permite una situación de encripción donde que para cualquier conexión que hagamos en Wi-Fi 6, la encripción se actualiza, lo que hace que el sistema sea más robusto. Ahora, en función del MIMO, como mencionamos, hasta 11AZ pudimos llegar a hacer 4 canales de downlink. Y para Wi-Fi 6 y 11AX podemos llegar a hacer 8 canales de MIMO y permitimos un uplink, un enlace y un nuevo MIMO. Ahora, en función de las otras características claves, tenemos la función TWT, que es un sleep extendido para clientes que están esperando para un tiempo determinado, donde esta función básicamente hace una mejora de la vida de la batería significativamente y está más optimizado para las aplicaciones OT o cosas por el estilo. Acá tenemos mayor información acerca de Wi-Fi 6E. Como mencionamos, Wi-Fi 6 es la extensión a Wi-Fi 6, con la introducción de canales de 6 GHz, además de 2.4. Tenemos acceso a los 6 GB en este canal. Luego tenemos una transparencia de canales donde vamos a ver los beneficios de otros canales 6 contiguos, que es una gran mejora. Y el Wi-Fi 6E en términos de certificación va a estar disponible a principios del 2021. De acá a unos 3 trimestres más o menos. Vamos a abordar la próxima transparencia y en la parte superior de esta transparencia ustedes tienen el plan de canales de IEE para los 5.925 MHz hasta 7.125. En Estados Unidos, la de 6 MHz está dividida en 4 subunidades, 4, 5, 6 y 7, con 6 GHz en esta banda. Tenemos un adicional de un canal de 6, otro de 620, que pueden llegar a ser utilizados en términos generales, y en la parte de abajo tenemos mayor información acerca de los dos modos. En lo que es el modo indoor de baja potencia y el AFC, que ha sido introducido bajo las regulaciones estadounidenses. El estándar Power AFC está limitado a UNI 6 y 7.
y se muestra los rangos de frecuencia que el AFC puede, el que puede operar y la banda total de 1200 MHz que puede llegar a utilizarse para el LPI. Un poco de información, aunque no cubrimos el modo AFX, permite mayor potencia tanto indoors como outdoors y la coordinación de la frecuencia automatizada quiere decir que tiene una mayor coordinación y disponibilidad de canales y espectros para tener mayor potencia afuera como para evitar interferencia con los incumbentes, especialmente con el FCC Burst. Y obviamente con el LPI, que es indoors, puertas adentro, y obviamente no necesita una coordinación AFC, ya que es indoors y tiene una operación outdoors. Esta es la información general acerca de lo que es canalización. Y con esto ya presentamos la última transparencia antes del resumen. Los que les presenté hoy básicamente trata de transmitir el mensaje que la industria de Wi-Fi se está reinventando con la introducción de Wi-Fi 6 y 6E para cumplir la demanda de este mercado que evoluciona tanto. Wi-Fi tiene una oferta completa de esta banda de 7 GHz y 60 GHz mmWave. Es muy competitivo y le va muy bien. 3 millones de chips se vendieron en el 2018 y para la próxima generación de Wi-Fi 6 y 6E estamos introduciendo características que ya mencioné, donde ya vimos estas características, donde tiene 3 más veces velocidad comparado con Gigabit Ethernet y menor latencia y mejor seguridad. Las buenas todavía está por venir con 802.11b, con un throughput de 30 gigabits, baja latencia y una coordinación multi-app. Y si ustedes ven la transparencia, ven cómo Wi-Fi 6 y se complementan con la tecnología 5G y con el futuro de la conectividad inalámbrica que requiere Wi-Fi. Habiendo dicho esto, era todo lo que les quería decir. Si hay alguna pregunta, con gusto la voy a responder. No sé si vamos a tener que responderla ahora o esperamos un poco después de Michael. ¿Me puedes escuchar? Sí, muchísimas gracias. Muy interesante. Tenemos 2 preguntas de la audiencia. Voy a hacérselas en un instante. Una mencionó que Wi-Fi 6C va a estar disponible el próximo año. Tiene una viabilidad comercial para el próximo año. Pero, ¿cuándo va a haber un lanzamiento esperado? En función de tiempo o de años en economías que están en vías de desarrollo como América Latina. El timing para diferentes países a nivel global varía. Obviamente tenemos para que Wi-Fi Alliance esté listo para 6C. El Wi-Fi 6 ya ha sido certificado para 6C, es el primer trimestre del próximo año. A nivel global, dependiendo del progreso y la velocidad de la regulación, esperamos que esto con 6C ocurra en diferentes regiones, en diferentes marcos. Hemos hecho buen progreso en Europa, en Asia y en América del Sur. Pienso que Michael va a cubrir los detalles más tarde, pero en términos generales, la tecnología va a estar lista porque la certificación de Wi-Fi ya está casi lista. Y obviamente ya tenemos la adopción en Estados Unidos, en Europa y en otras regiones en términos de escalabilidad. Después de la presentación de Michael seguramente van a obtener más información. Y hay otra pregunta a la audiencia. ¿Qué pasa con el espectro o con las bandas?
¿Están disponibles en diferentes regiones? ¿O hay algo que deberían tomar en consideración por el regulador nacional o tienen que ser limpiadas? ¿Son posibles de usar? Es mejor que Michael responda a esto. Si hay una necesidad, eh, podemos responder otras preguntas, pero es mejor escuchar la presentación de Michael porque tiene una buena cobertura él de lo que pasa a nivel internacional y también en términos de la Unión de Telecomunicación Internacional. Seguramente él va a tocar estas preguntas de cerca. Michael, bienvenido a la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Tenemos audiencia de Estados Unidos, de Sudamérica, de América Latina. ¿Están listos para escuchar la presentación? Michael, ¿lo podemos ver? ¿Tienes la presentación lista ahí? Sí. Hola a todos. Disculpen que no tengo video, pero ¿me pueden ver? Sí, te podemos escuchar bien, pero no veo la... Ahí está la presentación, perfecto. Muy bien. Buenas noches para mí. Buenas tardes para ustedes. Saludos desde Europa. Vamos a abordar la segunda parte de la presentación de Wi-Fi que Hassan hasta ahora cubrió desde el aspecto técnico. Yo soy Michael Kramer y trabajo por lo que es la Organización de Comercio, Mercados y Gobierno en Intel. Yo trabajo estrechamente con las unidades de negocios, donde le prestamos atención acerca de a las políticas como para que faciliten los productos que Intel está lanzando y desarrollando, ¿no? Para Wi-Fi, la política de espectros es que la cuestión que sale del desarrollo de tecnología y con las capacidades y funciones que Hassan describió para Wi-Fi 6, pero también con esto tenemos un desafío en términos de políticas que se describe en la próxima transparencia. Disculpen que tiene un poco de latencia, pero la situación que estamos teniendo, como lo que vemos en la presentación de Hassan de tecnología, tenemos la banda de 2.4 y de 5 GHz. No solamente en los últimos meses durante la pandemia, pero aún antes, en los últimos meses, los últimos 2 años, vimos mucho mayor tráfico y uso de Wi-Fi en diferentes entornos, no solamente como se mencionó al principio de la charla, sino cuando van a un restaurante o un bar, en vez de pedir el pan, piden el Wi-Fi y la contraseña. Mis chicos, por ejemplo, están en Wi-Fi todo el tiempo. Es un cambio, una nueva conducta o comportamiento del consumidor que vemos a nivel global con las nuevas generaciones, donde confían tanto en la conectividad por Wi-Fi. Mis chicos ya no ven televisión, por ejemplo, utilizan Wi-Fi para conectarse, para consumir los contenidos a través de Wi-Fi. Entonces hay una gran asimilación en el uso de tráfico que no habíamos experimentado desde el 2003, ¿no? Casi un espectro que nos diera la capacidad necesaria como para transportar todo este tráfico. Hace unos 17 años, en el 2003, teníamos la asignación global de la banda de 5 gigas que se hizo por la ITU o la UIT y se hizo la banda disponible, ¿no? Sin embargo, también había restricciones de uso específicas y condiciones distintas, que era importante porque evitaba o inhibía canales grandes y lo podemos subdividir una por una, ya que las condiciones no están en línea a veces. Lo que no era un problema en el pasado, sin embargo, últimamente, con las aplicaciones que requieren de canales de tamaños más grandes que están saliendo,
realmente se volvió un elemento restrictivo para todos, donde tenemos que permitir mayores tamaños de canal que no sean fragmentados y que no sea difícil de lograr, ¿no? El desafío de políticas que enfrentamos es tal que uno necesita este espectro adicional urgentemente para evitar la congestión. Con todo este incremento del tráfico, porque ya estamos llegando al punto de congestión donde tenemos una experiencia deficiente para el usuario con menor, más lento el throughput, y todo esto termina afectando la experiencia que la gente tiene a través del Wi-Fi. Se degrada la experiencia, ¿no? Entonces, le permite a los usuarios evolucionar más con casos de uso innovadores. Entonces es necesario ver un espectro adicional para el beneficio de la sociedad. Este es el aspecto del desafío de políticas, ese debate y la respuesta que estamos viendo y en el que estamos trabajando en Intel y que va a describir en la próxima transparencia. Es la apertura del rango para el uso de licencias para tecnologías como Wi-Fi y es importante desde el punto de vista regulatorio del espectro, porque es regulación neutral, no es de espectro de Wi-Fi, sino es espectro que se hace disponible por país en base a licencias para todo tipo de tecnología no licenciada, como Wi-Fi, por ejemplo, es una. Y otro elemento importante, y lo vimos en la pregunta, en la segunda pregunta que hizo la audiencia, en la presentación de Hassan, que uno tiene que garantizarle al usuario que siga la operación en las bandas en base al espectro. El tema es saber si está disponible, si está vacío, porque hay usuarios existentes en esta banda y que son importantes como usuarios. Entonces tenemos que asegurarnos que el uso de Wi-Fi en esta banda se haga de manera tal que tenga una coexistencia con los usuarios y que no genere interferencia a esos usuarios incumbentes, que principalmente son servicios de comunicaciones satelitales, FCS, porque muchos confían en estos enlaces satelitales para diferentes tipos de aplicación, ya sea gubernamental, comercial, no gubernamental. Ese es un uso existencial importante que tiene que permanecer posible, ¿no? Sin interferencia. Luego tenemos los Things Link Backhaul, que son de radios entre diferentes estaciones base, donde uno tiene que asegurarse que el Wi-Fi no interfiera con el sistema de SPS. Lo que hemos visto en varios estudios que hemos realizado, tanto en Estados Unidos como en Europa, en los últimos 2 años, hicimos estos estudios de coexistencia para asegurarnos que no tengamos interferencia y hemos identificado condiciones para que el Wi-Fi pueda coexistir con estos usuarios existentes en este espectro, donde tenemos uso de Wi-Fi que sea posible. Por ejemplo, el más frecuente es el de Low Power Indoor, con 250 megawatts en potencia. El access point que tenemos típicamente es el que usamos, el de Low Power Indoor, en nuestros hogares. Luego tenemos Very Low Power Outdoors, el teléfono inteligente o el smartphone que se puede conectar con el access point, que puede ser indoors o outdoors, y lo podemos conectar en el hogar para asegurarse que obviamente no interferimos con otros en la banda y tenemos algunas soluciones técnicas. Algo lo explicó Hassan acerca de lo que es la situación de Estados Unidos. Luego tenemos el Standard Power, pero tenemos técnicas también para garantizar que no estamos
interfiriendo con otros usuarios, por ejemplo, a través de la coordinación de frecuencia automática, geolocación, soluciones tipo de base de datos, cosas así. Luego también tenemos los out of band and power density limits, los límites de densidad de potencia y fuera de la banda. Son todas las condiciones que aseguran que uno pueda coexistir sin interferir con otros usuarios en la misma banda. Ahora bien, ¿qué es lo que los países pueden hacer y qué ya han hecho? Lo que hemos visto en el pasado, en Estados Unidos tuvimos regulaciones que se desarrollaron y se adoptaron y utilizamos la banda para Wi-Fi. Tenemos un desarrollo similar en Europa que comenzó a fines del 2017, a principios del 18, donde trabajamos en estudios de coexistencia durante un par de años y estamos finalizando la regulación para el uso armonizado europeo para el Wi-Fi. La vamos a finalizar el próximo mes y se va a publicar. Ya hemos visto el Reino Unido que se adelantó un poco, donde ya permitieron el uso de dispositivos no licenciados y tecnología no licenciada en la banda hace un par de meses. Se adelantó a la experiencia europea, pero es lo que va a autorizar Europa, básicamente. Ya vimos desarrollos en otros países, otras regiones, donde ya se hacen consultas para ver el uso, para prepararnos con el desarrollo de esta implementación en términos de regulaciones. Vimos algunos países donde tiene un desarrollo continuo en la regulación y ya están a punto de finalizarla. Se adelantaron bastante con la regulación. También tenemos otros países que aparecen en la lista aquí, donde pueden ver que cada vez más países buscan esta opción y que siempre hay una decisión nacional para autorizar este uso. No es que Wi-Fi autoriza esta banda. Cada regulador, el ministro de Telecomunicaciones o cualquiera sea el ente que regule tiene que autorizar el uso y tiene que abrir la banda para lo que es uso exento de licencia. Y hemos trabajado con algunas agencias o entes regulatorias a través de consultación pública. Recientemente se anunció que en Colombia, en Perú y en México iban a tomar los pasos para desarrollar una regulación similar. Hacia fines de este año, cada vez más vemos países que toman este sentido, este rumbo. En el 2021, el próximo año, vamos a tener la corriente principal, por así decirlo, ¿no? Va a ser el año de corriente principal, mainstream, para desarrollar políticas en este rango. Como dije en un principio, se necesita con urgencia. Y estamos llegando a un punto donde estamos necesitando mayor espectro como para poder mantener la experiencia del usuario que hemos desarrollado con Wi-Fi durante todos estos años. Y que todavía vimos un aumento en el último mes. Vimos, obviamente, toda la congestión de tráfico y lo que se mostró en los gráficos, pero con la pandemia y con el COVID-19 están todos trabajando desde la casa, todos trabajan desde la casa, navegan y obviamente el uso del tráfico obviamente se ve más congestionado dada la situación. Debemos actuar entonces en el aspecto de políticas y es lo que hemos visto. No somos los únicos que estamos ondando en esta área. Tenemos Wi-Fi Alliance, el ecosistema, no solamente Intel y otras empresas que están compartiendo esta óptica y están uniendo sus fuerzas para permitir un cambio en las políticas. En resumen, vamos a tratar de compilarlo acá en una sola transparencia, donde decimos que el futuro del trabajo, ya sea aprendizaje y la sociedad conectada, es estrictamente vinculada con el futuro de Wi-Fi.
no solamente es el Wi-Fi del restaurante o del hogar, sino que es una sociedad conectada hoy en día. Está muy vinculada con el futuro de Wi-Fi, tanto en tecnología, como vimos en la transparencia anterior, o en Wi-Fi 6E, con el soporte de la banda de 6 GB, donde vamos a ver que depende de la velocidad o el ritmo en la que la autoridad, los gobiernos o los entes regulatorios puedan llegar a responder frente a estos desafíos y abran el espectro necesario para realmente asimilar todo este nuevo desarrollo. En breve, este es el desafío que tenemos en términos de políticas de espectro para asegurarnos que el futuro de Wi-Fi sea tan brillante como lo ha sido en el pasado. Y espero que continúe así en el futuro con más países que se terminen abriendo a corto plazo. Esto concluye mi presentación. Muchísimas gracias y con gusto voy a responder cualquier pregunta que tengan. Una presentación muy interesante, muy detallada, con información técnica acerca de las bandas, tecnología. Hay dos preguntas que tiene la audiencia. Imagínense que son un regulador en un país con respecto a las bandas disponibles y que están interesados en informarse y en participar en el desarrollo de los estándares. ¿A dónde estos reguladores deben recurrir en términos de participación? ¿Qué foros? ¿Dónde se desarrollan los estándares? ¿Dónde se definen? ¿Qué recomienda foros? ¿Estándares técnicos o las de regulación de espectro? Ambos. Para el regulador, lo más importante es la definición de wireless en términos de banda y también hacia dónde recurre la industria donde se desarrollan y definen los estándares técnicos. Son dos preguntas en una. Muy bien. Vamos a responder y seguramente Hassan nos puede ayudar con la respuesta. Un buen lugar para recurrir a información desde el punto de vista de desarrollo de estándares técnicos e información de regulación de espectro es el sitio de Wi-Fi Alliance, que tiene muchísima información al respecto. Para la regulación de espectro, depende de la región, en realidad. En Europa, por ejemplo, tenemos una organización que se llama CCPT, que une 28 reguladores de espectros, que es la Conferencia Europea de Administradores de Correos y Telecomunicaciones, la CEPT. Y hay otros países que están trabajando con sus gobiernos, pero Hassan, Wi-Fi Alliance sería un buen lugar para recurrir, ¿no? Sí, como Michael les dice, Wi-Fi Alliance tiene muchas actividades, programas con respecto a la regulación del espectro, especialmente para las bandas no licenciadas. Globalmente está muy proactiva en lo que es 6 GHz o 5G. Les recomiendo a todos que vayan al sitio de Wi-Fi Alliance, donde van a tener el grupo de trabajo, su grupo de tareas responsable para la interacción con toda la participación y regulación a nivel regional en todos los subcomités. Si ustedes también pueden enviarme un email o Michael los pueden poner en contacto con un grupo regulatorio donde puedan llegar a usar nuestros canales para poder acceder a esta información, para involucrarse y para tener una actualización con respecto a lo que estamos haciendo, cuáles son los planes futuros. Y Wi-Fi Alliance obviamente proporciona también mucha información con respecto a compartir referencias, casos, experiencias que pueden utilizarse por diferentes reguladores en diferentes regiones. Muchísimas gracias. Y la última pregunta. ¿Qué universidades y qué facultades técnicas pueden suministrarle información sobre estos temas? Tal vez me pueden enviar un email o a ustedes o a través de Carlos Rebelión. Sí, seguro. Bueno, en términos de universidades, el sector académico y los alumnos se pueden convertir en miembros de Wi-Fi Alliance.
y de IEEE. IEEE es una certificación, es un gran aporte, disponible para de dominio público, ¿no? Algunos tracks son restrictivos o restringidos, pero por lo general son abiertos. Yo les recomendaría que se involucren con IEEE y Wi-Fi Alliance. Son los dos canales más importantes. Y desde el punto de vista académico, en términos de universidades, pienso que esto es un buen lugar porque es donde el sector academia se une con las organizaciones de desarrollo de estándares, pero con gusto les vamos a brindar la información si ustedes recurren por email, tanto a Carlos, a Olga o a mí o a Hassan, le vamos a proporcionar la información a la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Michael. Gracias, Hassan, por toda esta explicación. Yo soy ingeniera electrónica, entonces realmente me encantó la presentación. Muchísimas gracias. Si me lo permiten, tengo una solicitud, un pedido para tener una visión más detallada sobre los gráficos. Si está bien, tal vez puedo compartir el PowerPoint con la audiencia, porque tenemos 400 participantes del continente americano y de otras partes del mundo. ¿La puedo compartir? Bueno, gracias. Gracias por estar aquí. Manténganse seguros en Estados Unidos, en Alemania, no sé dónde están ubicados, y le agradezco especialmente a Carlos Rebelión que me puso en contacto con ustedes. Saludos para toda la audiencia en la Escuela de Gobernanza de Internet para todos. Muchas gracias, fue un honor hablar aquí. Muchísimas gracias, Michael. Muy bien, que la pasen bien y nos vemos. Gracias. Yo no sé ustedes, pero para mí esta presentación fue súper interesante. Wi-Fi del futuro, muy interesante qué va a pasar con el espectro. Creo que muchos me pidieron por chat si van a poder recibir las presentaciones porque no se veían bien. Había mucha información en algunas, así que sí, las vamos a compartir. Y también ellos se pusieron a disposición para comentar, para que les mandemos email pidiendo información. Vamos a cerrar el día de hoy, 6:30 en Argentina, 4:30 en Colombia, Perú, México y otros países hermanos. Nos vemos mañana, 9:30 de Argentina. Mañana es un día súper intenso, así que mucho café, vénganse preparados y gracias por estar ahí. Hemos tenido una audiencia muy grande todo el día, muchos comentarios, muchos tweets. Les agradezco muchísimo las selfies y los tweets y toda la información que han compartido en redes sociales. Para nosotros es muy importante. Así que les mando un abrazo y nos vemos mañana.